Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo número 31 y 32. ¿Ya lo tenemos? Juntos vamos a leer esta porción y la palabra dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 32? Porque su palabra era con autoridad. Una vez más, ¿lo podemos leer? Porque su palabra era con autoridad. Amén. Esta es la palabra del Señor, palabra de autoridad. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Bueno, el domingo compartí algo de la autoridad que debemos de tomar como lo que somos hijos de Dios. Y pues aquí seguí otra vez con la autoridad que dice la Escritura. Y también en esta misma porción, un poquito más adelante, nos muestra lo que era la autoridad. Dice en el versículo número, voy a leer del 31 al 35. Ya leímos el 32, 33, 34 y 35. Dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió. ¿Por qué le reprendió? Porque él tenía la autoridad para hacerlo, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Y qué sucedió? Dice que estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Qué palabra de autoridad dice el Señor? Este es nuestro Dios, un Dios que tiene toda la autoridad, todo el amor, toda la bendición, pero Él, ¿qué hacía? Tomaba la autoridad que su Padre ya le había dado. Y esta es una bendición, lo decía yo el domingo, lo compartía con ustedes. Tenemos que aprender a tomar esa autoridad que Dios nos ha dado y no permitir que nada haga daño a nuestra alma. Si recuerdan que yo les hacía el énfasis en el alma, ¿verdad? Realmente nuestra alma es la que necesita estar fortalecida y llena del amor y de la misericordia del Señor. Bueno, pues aquí en el versículo 35 dice: y Jesús le reprendió. ¿Cuántas veces nosotros hemos reprendido realmente? O a veces puede darnos temor, tenemos inseguridad, pensamos que no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que sucede? ¿No tenemos esa autoridad? Por supuesto que sí. Dios a todos nos ha dado la autoridad porque somos sus hijos. Aquí en este mismo capítulo, el versículo número 39, 38 nos habla acerca de la suegra de Pedro que está enferma, y el versículo 39 dice: e inclinándose hacia ella, dice, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. ¿Por qué había qué? Autoridad. Esa autoridad la tiene usted y la tengo yo, pero depende qué tanto lo creemos. Versículo 41 dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué es usted y qué soy yo? Hijos de Dios. Y dice: pero él los reprendía y no los dejaba hablar. Él sabía quién era, el Hijo de Dios, y tomaba esa autoridad porque tenía todo el poder para hacerlo. Y a nosotros, ¿cuántas veces nos hemos quedado temblando y decimos: yo no puedo, yo no sé,
Hace rato platicaba yo con una hermana y las dos decíamos, pues es que no somos tan gritonas, pero las que gritan, qué bueno, ¿verdad? Aunque usted no grite y aunque yo no grite, podemos reprender, porque tenemos la misma autoridad que el Señor Jesús ha delegado a nuestras vidas, porque somos hijos del mismo Padre, ¿sí? Y esta es una bendición preciosa, lo que el Señor nos enseña aquí en la Escritura. Pues voy a continuar, le voy a pedir que dé la vueltecita a su hoja, y en Lucas 5:14 dice también, aquí nos habla acerca de un leproso que fue sanado, y bueno, me voy a ir a otra parte, bueno, aquí me voy a quedar. Dice, y él le mandó que no le dijese a nadie, dijo, sino ve, les dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. ¿Se puede usted imaginar, hermano, un leproso sano? Porque el Señor tenía la autoridad para sanarlo. ¿Y qué es lo que le dice? Ve, y así como en los otros tiempos, cuando Moisés ofrecía holocaustos al Dios Todopoderoso para la purificación de los pecados, ve y que haga esto el sacerdote por ti. Nosotros en este tiempo ya no tenemos que hacer eso, porque el último sacrificio perfecto, maravilloso, grandioso, extraordinario y todo lo que podamos decir, fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos que hacer ese tipo de purificaciones. Él lo hizo por nosotros. Y esta es otra bendición que Dios da a nuestras vidas, porque Él lo que quiere es que nosotros podamos estar limpios ante Él. Y vamos a ver lo que dice Lucas 5:20. Lucas 5:20 nos narra aquí cuando unos amigos llevan a un amigo de ellos, lo llevan, pero había tanta gente que ellos tuvieron que hacer un hoyo arriba del techo de la casita, de la chocita, vamos a pensar, ¿verdad? Es más fácil. Y ahí bajaron a su amigo. Y dice aquí la Escritura, versículo número 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio. ¿Cómo lo pusieron? Delante de Jesús. Y al ver él, el Señor Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí llegamos a la palabra que yo quiero en esta noche compartir con ustedes. ¿Qué es el pecado? A veces decimos, no, yo no peco. No es cierto. De alguna manera o de otra manera, todos pecamos, queriendo y no queriendo. ¿A usted no le ha sucedido eso que de repente le habla a alguien y no quiere usted hablar con esa persona, menos cuando son cobranzas, y le dice al que contesta, dile que no estoy? ¿Sí hemos dicho algo de eso? A veces, ¿verdad? ¿Qué otra mentira podemos decir? Cantidad de mentiras, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que lleguemos al punto de entender que somos hijos de Dios, que tenemos autoridad, pero que también tenemos que ir al punto de reconocer que pecamos. Y que cuando yo peco voy a tener una consecuencia al futuro. Yo no sé en qué tiempo, pero todo me va a traer una consecuencia. Probablemente una enfermedad. Yo no voy a decir que todas las enfermedades sean por un pecado. Probablemente por un pecado no confesado a Dios puede haber una enfermedad. Y puede haber muchas otras situaciones que nadie quiere. Pero ¿por qué dice el Señor? Tus pecados te son perdonados. Porque esto es lo que nos dice también a nosotros, que nuestros pecados son perdonados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlos, aceptar que sí hemos pecado, que sí hemos fallado, y pedirle a Dios que nos ayude a que podamos vencer todas las tentaciones y lo que pueda provocar que nosotros pequemos.
De muchas maneras podemos pecar y usted lo sabe, pensamiento, actitudes, acciones, de muchas maneras. Pero el Señor quiere que estemos sanos y que estemos limpios de pecado. Dice el versículo número 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Pero ¿sabe que esa palabra hoy es hoy también? Hoy hemos visto maravillas. Todos hemos visto cosas hermosas en este día, tal vez hemos escuchado, tal vez nos ha sucedido algo en este día que es maravilloso y que tenemos que tenerlo siempre presente porque se nos olvida nuestros pecados, pero lo más triste es que se nos olvidan nuestras bendiciones. Y nosotros no podemos permitir que se nos olviden todas las bendiciones que Dios nos ha ido dando día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, nuestra boca, ¡ay, esta boca! ¿Qué boca a veces tenemos, verdad? Alguien me contaba que su papá era un hombre muy bélico, muy agresivo, muy ofensivo, muy hiriente, y menospreciaba mucho a la gente. Entonces, cuando él estaba pues todavía en condiciones de fortaleza, en una ocasión vio a alguien ya mayor que él que iba así, ya muy mal, ¿no? Y cuando lo vio dijo, esa gente no la deberían de sacar a la calle, que los cuiden en su casa. Y después vio a otra persona que tenía problemas físicos y dijo, a esos los deberían de tener escondidos. Y él todo lo que fue diciendo, ¿sabe qué sucedió? Fue sembrando. Al final de sus días, era un hombre que temblaba. Era un hombre que no se valía por sí mismo. Era un hombre que se quedaba ya escondido y guardado. Pero lo peor de todo, solo. La boca. ¿Cuántas cosas nosotros podemos decirle a otras personas y menospreciarlos y demás? Ahí hay pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia? La soledad. ¿Cuál fue la consecuencia? Que él recibió todo eso que no le gustaba, a él le vino. Qué cosa tan tremenda, ¿no? A mí cuando me lo platicaban estaba yo, en verdad, creo que a veces tengo que escuchar eso para que uno reconsidere su hablar, para que uno reconsidere sus pensamientos y sus hechos, porque todo lo que sembramos, eso, hermanos y hermanas, eso vamos a cosechar. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mire, somos tan grandemente bendecidos de ser hechos hijos de Dios, pero a veces se me olvida cuál es el papel que ahora tengo, hijo de Dios. Y yo tengo que cambiar en muchas áreas de mi vida. ¿Qué sucede cuando pecamos? Cuando usted y yo cometemos algo, lo pensamos, tal vez decimos, creo que me pasé, me siento satisfecho, lo hice, ¿verdad? ¿Qué siente usted? Y yo soy lo máximo, hago y deshago. ¿Qué es lo que usted siente o qué siento yo realmente cuando cometemos un pecado? ¿Pasa? ¿Así? ¿Como pasar una hoja? ¿O hago conciencia de ese pecado que yo he cometido? Tal vez es lo primero, tan solo pasamos la hoja y no reconsideramos lo que nosotros hemos hecho. Pero dice la palabra del Señor que por cuanto todos hemos pecado. Pero cuando estamos aquí todos decimos, ay, hermana, sus alas me están chocando con las mías, ¿verdad? A veces, o cuando se saludan, ay, mi aureola. No, ni somos santos, ni
Somos gente que necesitamos de Dios día a día. A veces le hacemos la competencia a los leopardos. Mire, el Señor Jesús nos dio una vestidura blanca y resplandeciente, pero cuando menos pienso, parezco un leopardo, y cuando cometo un pecado digo, otra mancha de leopardo, ¿verdad? Ay, al fin que es otro pecadito. No, vestiduras blancas y resplandecientes. Ahí es en donde tenemos que hacer. ¿Nos cuesta trabajo? Por supuesto. Pero lo que no me cuesta trabajo, no lo valoro. En lo que yo no me esfuerzo, pues yo no encuentro la satisfacción de decir, lo hice, pero hice algo bueno, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconsiderar. Usted y yo sabemos tantos testimonios porque conocemos a mucha gente, porque hemos escuchado, porque tal vez lo hemos vivido dentro de nuestra propia familia, cuando no nos perdonamos, cuando no nos amamos. Se cuenta de un hombre, una de tantas historias, que ya estaba muy viejito y era un buen hombre, en lo que podemos decir buen hombre, ¿verdad? Y entonces comenzaron a ir todos, ay, vamos a despedirnos y a pedirle perdón por lo que le hice. ¿Usted cree que ese tipo de perdón funciona? Ya cuando la persona ya está un pasito para allá. No, hay un poeta que dice, en vida, hermano, en vida. ¿Para qué? Para que el tiempo que tenemos aún de vida, lo vivamos con gusto y con alegría. Pero qué difícil es reconocer, yo he pecado en contra de alguien. Qué difícil. ¿Usted lo ha reconocido? Yo lo he reconocido. Mire, qué problemas en los matrimonios. La esposa siempre dice, él, y el esposo dice, ella. ¿Y nunca están de acuerdo? Entre él y ella se llevan la vida, pero no están disfrutando realmente del amor que Dios vino a darles. Se la pasan acusándonos unos a otros, pero eso no es lo que quiere el Señor. Eso no es lo que quiere el Señor, sino para que nos dio un hogar. Y el domingo se los decía, ¿verdad? Que ahora los dicen, ay, los niños están de vacaciones, y si no, ay, los niños están en la escuela, y siempre tenemos la queja. ¿Qué es entonces la vida? ¿Qué es entonces el disfrutar lo que Dios me dio? Pero ¿sabe qué más? ¿Qué es la paz de la cual nos habla el Todopoderoso? ¿Realmente hay paz en nuestros hogares? En el de usted, en el mío. ¿Realmente todos estamos caminando por ese camino angosto? ¿O de repente hay escapadas por aquí y escapadas por allá? El ser hijos de Dios no quiere decir gente oprimida. El ser hijos de Dios quiere decir gente feliz y gozosa. Así, a sus anchas, como dicen, ¿verdad? Disfrute usted con placer el ser hecho hijo de Dios. Y dele gracias a Dios porque los ojos del Todopoderoso se han puesto en cada uno de nosotros. Esta es una bendición, hermanos. El caminar como el Señor quiere. No, el Señor no quiere que nosotros estemos siempre tan agobiados o siempre con tantos problemas. Sé otra historia de un joven que siendo joven y estudiaba, tenía un maestro al cual siempre se burlaba de él. Ya sabe que en la escuela, bueno, y a veces también aquí dentro de las iglesias, apodos. ¿Sabe que lo peor que podemos hacer y que desagrada a Dios es ponerle apodos a la gente? Nosotros no podemos ponerle apodos a nadie, porque no nos gustaría que nos los pusieran a nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque mire, de toda palabra ociosa nos juzgará Dios. Y los ojos del Eterno y los oídos del Eterno están atentos a todas nuestras acciones. Nada de que yo no fui, cóbrenle al otro mi deuda. Somos nosotros, ¿verdad? Y tenemos que caminar. Bueno, pues este joven, cuando era joven y estudiante, se burlaba mucho de un maestro, porque pues lo veía viejito y aunque era un hombre muy sabio, pues para él no contaba la sabiduría que pudiera tener este hombre. Y pasa el tiempo, se casa
y no pueden tener familia. Entonces va con otro maestro que él tiene, que le tiene mucha confianza, y le dijo: ¿sabe qué, maestro? Pues por más que hemos ido a médicos, por más que hemos hecho intentos y todo, mi esposa no se puede embarazar. Y le dijo su maestro: oye, ¿tú te acuerdas de aquel maestro al cual siempre imitabas y te burlabas y le ponías apodos? Y le dijo: sí. ¿Alguna vez le pediste perdón? ¿No? Pues ve a hacerlo. Y dijo: pero ¿cómo voy a ir a decirle? Oiga, pues yo le ponía a usted apodos, y ¿cómo le voy a decir eso? Ve y hazlo. Y entonces este hombre tuvo que reconsiderar sus acciones, su vida, sus hechos, y tomando mucho valor fue y le dijo a su maestro: si le bajan tantito, maestro, quiero decirle que cuando yo era muy joven me burlaba de usted. Quiero decirle que le ponía estos apodos. Quiero decirle que yo le hacía muchas travesuras. Pero también quiero decirle en este día: perdóneme. Bueno, pues fue algo muy fuerte para él, ¿no? Porque él decía: no, ¿cómo lo voy a hacer? Pero lo hizo. Y el testimonio es que al paso de no muy poco tiempo, la esposa concibió y pudieron tener los hijos que Dios había preparado para ellos. Pero ¿sabe qué? Reconsideró su camino, cambió sus pensamientos, ya no se burló de nadie, aprendió la lección. Pero muchos de nosotros todavía tenemos que aprender la lección y reconsiderar nuestra vida. Probablemente los hijos, yo tengo una experiencia con una de mis hijas. Cuando era muy chica, yo no la dejé salir con una amiguita, porque yo escuché por la extensión lo que le decía la amiguita, y le dije: pues no sales. Yo sé que a la fecha ella tiene un resentimiento conmigo, y nunca le he dicho perdóname, pero lo tengo que hacer. Pero la Biblia dice que el que ama a su hijo lo reprende, y al que no, pues que haga lo que quiera, ¿verdad? Pero el Señor dice que tenemos que aprender a reprender también en nuestro hogar, en nuestras familias. Pero también nosotros tenemos que aprender a ser reprendidos, porque todos tenemos algo que está muy guardado en lo profundo de nuestro ser. Yo le puedo asegurar que en los matrimonios que ya tienen muchos años, todavía hay aquellos me hiciste o aquel me dijiste. Pero ¿qué está pasando? Estamos dejando herencias de amargura a nuestra familia. ¿Sabe qué le pasa a una mujer embarazada que tiene resentimientos y amarguras? No me acuerdo si ya se los platiqué, pero un niño que conozco es el niño que nadie quiere, porque es rechazado por su agresividad, por su... ya no sé ni qué palabra usar, pero voy a dejarlo en agresividad. Nadie quiere al niño. Y cuando yo platiqué con la mamá y le dije: hermana, ¿cómo fue el embarazo de su hijo? Y me dijo: hermana, fue tremendo. Embarazo de alto riesgo, muchos problemas con mi esposo, hubo infidelidad, hubo muchas cosas muy feas. Y la hermana, mire, yo no soy quien para decirlo, pero probablemente parte de la situación que tiene este chiquito es lo que usted vivió en el embarazo. La mamá canaliza las emociones a los hijos y después los hijos tienen problemas. Y estamos dejando semillas de tristeza, de dolor, de amargura. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Reconsiderar nuestros caminos, reconsiderar nuestros pensamientos y nuestras palabras y volver a las sendas antiguas, como dice el Señor. Comenzar una etapa nueva en mi vida hoy. Hoy es cuando yo puedo comenzar una etapa nueva, o mañana si usted quiere, o pasado, pero usted reconsidere sus caminos. Alguien me compartía algo
y pedí permiso para poder decirlo. Y le dije, ¿vas a saber por qué? Porque me queda lo que voy a compartir. Y me contaba que a su mamá le pidieron que sus hijos le mandaran una carta diciéndole lo que hay en su corazón. ¿Hijos alguna vez le han mandado una carta a su papá y a su mamá? ¿Mamá alguna vez le ha mandado una carta a su hijo, a su esposo? Entonces me comentaba que cuando ella comenzó a escribir, decía, no, pues ¿qué le voy a escribir? No, y dejaba lo que estaba haciendo. Y después volvía a escribir y decía, no, creo que no puedo. Pero finalmente comenzó a escribir. Y me dice, y escribí. Probablemente al inicio de esa carta, reproches, probablemente, dolor. Pero me dijo algo que me gustó mucho, pero al final fue agradecimientos. Y yo dije, gracias Dios, gracias. ¿Qué está haciendo? Reconsiderando sus caminos. Pero ¿sabe usted cuál va a ser el efecto en la vida de la madre? Va a ser impactante. Porque a veces las mamás podemos pensar, creo que no eduqué, creo que no enseñé, y en los creos vienen las amarguras y los sentimientos de culpabilidad. Pero ¿sabe qué? Nadie es culpable. Simplemente no hemos caminado como Dios quiere. Porque dice la Escritura, porque el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y aunque podemos decir que tenemos años de cristianos, pero que ya digo yo que yo no soy cristiana, yo soy hija de Dios, ¿verdad? Porque aquí lo dice la Biblia. Creo que es tiempo de reconsiderar mis caminos. Y tal vez me cueste trabajo, y tal vez me duela, pero tengo que aprender a decir perdón. Porque usted y yo pues tenemos mucho que decir, ¿no? ¿A quién? A los padres. Y bueno, esto es un comentario para los que aún tienen papás con vida. Si ustedes no disfrutan a sus padres, viejitos, achacosos, latosos, como usted quiera, como usted lo quiera llamar, enfadoso, ¿qué otra palabra le dicen a los viejitos? A ver, díganme, ayúdenme por favor. ¿O no se saben ese tipo de palabras? Son como niños y nadie los quiere cuidar. Si usted no disfruta a ese padre y a esa madre a la cual aún, préstame tu mano, ¿puede usted tomarle de la mano? Si usted no disfruta el aroma que tiene su padre o su madre, créame, y se lo digo porque yo lo he vivido, después usted va a querer tocar esa mano y va a querer besar esas mejillas arrugadas y va a querer percibir ese aroma, pero ya no van a estar. Tal vez es tiempo de aprender a escribir una carta a mi papá o a mi mamá, o a mi abuelo, o a mi tía, o con quien más problemas tengo, ¿verdad? A mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Tal vez es el tiempo de que reconsideremos nuestro camino. Creo que lo dije el domingo. ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Para sufrir? ¿Usted piensa que estamos aquí para sufrir y tener enfermedades y tener achaques y que hasta la pestaña me duele? No. Estamos en esta tierra para ser felices. Pero ¿sabe cuánto trabajo nos cuesta a todos ser felices? Mucho. Y es muy fácil. Es muy fácil ser feliz. Es más difícil enojarnos que ser felices. Pero cada quien debe de tomar el lugar que le corresponde y ser sinceros.
ser verdaderos. ¿Y por qué verdaderos? Porque tenemos un Dios verdadero. Íntegros porque tenemos un Dios íntegro. No quejosos. Yo tengo un maestro que me gusta escucharlo mucho, sus conferencias. Y dice, si estás en esta tierra y sufres, pues dale gracias a Dios, pero dale más gracias a Dios cuando te sientes contento contigo mismo. Cuando sientes que realmente estás haciendo la voluntad de Dios. Y eso sí, nos va, ¡ay! ¿Cómo dijo usted esta mañana? ¿Cómo se levantó? ¿Con el pie derecho o el izquierdo? ¿Cómo se levantó? Vio nublado y dijo, ¡ay! Así me siento como el día. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Siéntase feliz. Mire, tenemos un día más y muchos días más para ser felices. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer transformaciones en nuestra vida. Cuando yo transformo mi mente, va a venir una transformación completa a todo mi ser, a mi hogar, con todo. Va a venir un cambio. Yo creo que todos queremos un cambio. ¿O queremos seguir así? ¿Quieres seguir así? ¿Haciendo pucheros? No. Vamos a ser felices, hermanos. Vamos a ser bendecidos. Vamos a sentirnos amados por nosotros mismos. Probablemente nadie se le acerque y le diga, ay hermana, qué bendecida, la quiero mucho. Tal vez nadie se lo diga, porque así somos a veces de feitos. Pero el Señor en la Escritura siempre nos está diciendo cuánto nos ama, cuánto nos quiere bendecir. Este es el amor de Dios para nosotros. Y tenemos que romper con esos yugos y esas ataduras que probablemente durante mucho tiempo han hecho daño a nuestras vidas. Cuando usted sonríe, no me acuerdo ahorita cuántos, pero se ponen en movimiento muchos músculos de nuestro rostro. Si alguien sabe cuántos, a veces los jóvenes me ayudan, pero no sé si alguien sabe de los jóvenes de arriba. No me escucharon, ¿verdad? ¿Sí me escucharon? ¿Cuántos músculos se mueven del rostro cuando sonríes? ¿No? ¿Cuál? A ver, maestra Miriam. ¿No? ¿Cuántos? ¿4,500? Probablemente. Hermanos, sonrían. ¿Usted sabe? 700. Pues yo creo que han de ser como 360,000 o 3,600,000 porque tenemos cantidad de células. Sea feliz. Mire, cargue un espejito, pero no diga, ¿quién es el más bonito? No. Que en ese espejito se vea el rostro de una gente feliz. Y cada que lo vea diga, ¡ay, cómo me quiero! Y cuando se dice, ¡ay, cómo me quiero!, su rostro cambia. Automáticamente cambia. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos hijos de un gran Dios, de un gran Rey, el Rey de toda la tierra. Mire lo que dice Isaías 26. Que se me olvida decir. A veces, tal vez este es el problema todavía que existe en muchas de nuestras vidas. Que alguien nos dijo, perdóname. Y usted interiormente dijo, ¿verdad? Y usted no creyó en ese perdón. Cuando yo no creo, pues no va a pasar absolutamente nada y todo va a seguir igual. O a veces dice uno, sí te perdono, pero algún día me la vas a pagar. Entonces no fue perdón. ¿Sabe cuál es el problema exactamente en los matrimonios? Que no se perdonan. Muchas veces ni se usa esa palabra perdóname.
A veces se piensan que con un beso ya se arregló el mundo. No. Mira, hermana y hermano, si usted tiene un problema con su esposa o con su esposo o con su hijo o con quien usted quiera, y usted es de los valientes que va y dice, perdóname, pero si la otra persona no le dice realmente con el corazón en la mano, sí, te perdono y quiero que sigamos adelante, entonces no hay una buena restauración. Debe de haber una buena restauración para que seamos bendecidos. Esa es la restauración, el comenzar a sanar, el liberarnos de todas las amarguras que hay en nuestra vida, porque el Señor lo que quiere es un pueblo bendecido, y dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Gente justa, pero lo que más me gustó, que dice gente guardadora de verdades. ¿Y cuáles son estas verdades? Mire, no terminamos toda nuestra vida de disfrutar estas verdades. Yo no sé si usted tenga algo con alguien, a veces surge, pero creo que a veces también tenemos que saber decir perdón, porque somos el pueblo de Dios, dice la Escritura. Dice un proverbio, Gálatas 6:7. Me voy a ir a Gálatas. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Queremos una vida llena de bendición? Sembremos una vida llena de bendición. ¿Queremos una vida de paz? Sembremos paz. ¿Queremos una vida de amor? Sembremos amor. ¿Y por qué amor? Porque es lo que todos necesitamos. Eso es lo que todos necesitamos, amor. ¿Cuánta gente se siente sola, aunque tenga mucha familia? Se siente sola. Pero cuando llega el amor a nuestra vida, entonces hay bendición, porque dice la Escritura que el amor de Dios lo llena todo. Y el amor de Dios es el que va a satisfacer nuestra alma y nuestra necesidad humana. Vamos a sembrar, y vamos a sembrar amor, y vamos a sembrar perdón, y vamos también a aprender a decirle a la gente, perdóname. Yo el otro día dije, y lo digo, y lo requete digo, a veces dentro de la iglesia somos iglesitas. Y a mí me entristece escuchar, vamos a orar por el avivamiento. Hermano querido y adorado, ¿desde cuándo llegó el Señor a este mundo? El avivamiento está, pero lo que no está es la unidad. Cuando todos pensemos con el mismo pensamiento, y una muestra, alguna vez lo he compartido cuando me ha tocado compartir la palabra. ¿Qué ha sucedido cuando han traído a aquel niño que estaba desahuciado, Fabio, y que se oró aquí, y que todos estábamos, o muchos de nosotros, y cuando el pastor lo ungió, el sentir de todos era, Dios, sánalo? ¿Qué pasó? Sanó. Y de muchos otros enfermos que todos conocemos y que hemos sabido, ¿qué ha pasado? Bueno, hace poco, un jueves, no oraron por una persona que estaba secuestrada, y a los cuantos días salió libre. En esa misma semana salió libre. Pero ¿qué sucedió? En ese momento de la oración, todos estábamos de acuerdo, los que nos hablamos y los que no nos hablamos. Unidad.
¿Queremos que la iglesia crezca? ¿Queremos que haya muchas cosas preciosas? No permita usted que se formen iglesitas dentro de la iglesia. Seamos un cuerpo en Cristo. Y entonces la bendición, mire, como tormenta va a ser en nuestras vidas. El avivamiento de Dios está. Pero si usted y yo estamos dormidos, es otro asunto. La presencia de Dios está. ¿O no está Dios? ¿Qué es lo que decimos Shekinah, la Shekinah de Dios? ¿Qué quiere decir? La presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué anda usted buscando? ¿Qué? Hermano, amor. Hermano, unidad. Hermano, bendición. Aquí y en su hogar. ¿Y sabe qué? Todos vamos a sonreír. Porque es lo que el Señor quiere. Que estemos contentos. Porque grandes maravillas ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y tenemos que estar contentos. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? A veces le digo, y si no hay reclamaciones, pero en este momento no acepto reclamaciones. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé si con lo que le he compartido en esta noche, usted quiere comenzar a hacer ese cambio y comenzar a reconsiderar nuestros caminos. Por algo estamos juntos en una iglesia, ¿verdad? Por algo. Pues vamos a estar más juntos, hermanos, con ese amor de Dios fluyendo con poder y con gloria. Cierre sus ojitos. Padre, tú conoces cada uno de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, porque tú lo sabes todo, porque no hay nada oculto para ti. Pero en esta noche queremos decirte, Dios, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, y queremos estar realmente en ese mover de tu Espíritu Santo, en esa paz que tú das, Señor, en esa lluvia de bendiciones que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Jesús, tú lo sabes todo, no hay nada oculto. Te queremos pedir que podamos cada uno sentir realmente en el momento que tú lo quieras, Señor, ese arrepentimiento real en nuestras vidas y comenzar a ser esos hijos tuyos que caminen con la bendición del Todopoderoso en su vida, glorificando y exaltando tu grande y glorioso nombre. Te damos gracias porque podemos respirar, te damos gracias porque somos sanos, te damos gracias porque somos amados por ti. Y queremos pedirte, Dios, que tú bendigas a los padres que ya son grandes, a los que ya tienen una edad avanzada, Señor, que tú les sigas llenando de tu amor y de tu bendición y que sigan siendo esa bendición preciosa para nuestras vidas. Y te pedimos por los matrimonios, Señor, para que tú quites de en medio de ellos todo lo que ha dañado, todos los resentimientos, todas las amarguras sean rotas en tu santo nombre, Jesús, y sean echadas fuera de nuestros hogares y de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, para que toda la familia cercana, Padre, también esté unida en un mismo amor, en un mismo sentir. Bendice a los jóvenes en especial, te lo pedimos, que ellos en ningún momento sientan que no son amados, porque son lo más importante, Señor, para los hogares y a los niños, Señor. Que sean jóvenes y niños con toda la seguridad, Señor, de que tú estás con ellos y que son una bendición. Bendice a los bebés y a las mujeres embarazadas. Bendice a todo tu pueblo, Señor. Y guárdanos así como dice tu palabra,
siempre en el hueco de tus manos. Te damos gracias por lo que tú nos das y gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, eterno Dios y soberano del universo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y podemos darle un aplauso al Señor. Amén.